Muy bien. Muy buenos días, queridos estudiantes. Nuestro tema de hoy se trata pues acerca de qué, acerca de la geósfera, ¿correcto? Bien, se ve bien claro la pantalla, ¿no, chicos? Muy bien. La palabra, ¿no? Geósfera deriva de dos voces griegas, ¿no? Etimológicamente, geo significa tierra y efshaira significa esfera o capa, ¿no? Entonces, ¿de qué vamos a hablar? ¿Qué es la geósfera? La geósfera es la estructura más densa de la Tierra que está constituida de materiales metálicos y rocosos, ¿no? Va a concentrar casi el 80% de la masa terrestre, los minerales, las rocas, los suelos, así como los continentes van formando, ¿no? Parte de la geósfera. ¿Cuál va a ser el espesor de la geósfera? Como podemos observar aquí. Dice que comprende desde la superficie terrestre acá, desde la superficie terrestre, hasta el centro del planeta, de acá, ¿no? ¿Se acuerdan? Este es el diámetro polar y este es el diámetro ecuatorial, ¿no? En los polos siempre la Tierra va a estar achatada y en la parte ecuatorial ensanchada. Por eso su espesor varía entre 6.378 kilómetros, ¿no? Y 6.357 kilómetros. ¿Qué quiere decir? Que en la parte ecuatorial es mayor y en la parte polar es menor. ¿Ya? Muy bien, entonces. ¿Por qué le decimos que la geósfera es la parte sólida, rocosa de nuestro planeta? ¿Por qué? Porque dice que se caracteriza que la geósfera a mayor profundidad aumenta la temperatura, presión y densidad. Quiere decir que la geósfera es la capa sólida que sostiene, ¿no?, a la atmósfera y a la hidrosfera y se concentra pues prácticamente por una serie de capas concéntricas. ¿Correcto? Entonces, por eso se dice que, o sea, esta parte, ¿no?, de la capa sólida, que sostiene a quién, a la atmósfera, que no podemos ver acá, a la atmósfera y a la hidrosfera. Entonces, nosotros hemos cortado acá un pedacito como una tortita, ¿no? Y se ve acá. Están las tres capas que se ve, ¿no? El núcleo, y esta es la parte del manto terrestre, y esta es la corteza terrestre, que la corteza terrestre es la capa más delgadita, ¿ya? La capa más delgadita. Si lo sacamos de forma así, rectangular, vamos a observar así. Muy bien, entonces, la geósfera también, pues, para su estudio necesita otros métodos. ¿Y cuáles serán esos métodos de la geósfera? ¿No? Para su estudio necesitamos dos métodos, el método directo y el método indirecto. Los métodos directos son lo que nosotros podemos tocar y lo que podemos ver, como por ejemplo, aquí como observan, las erupciones volcánicas, las perforaciones mineras, o sea, de la minería, petroleras, aquí por ejemplo. También podemos observar qué cosa, las cavernas, cuevas, el estudio de las rocas, el estudio de los suelos y así. En cambio, en el método de estudio indirectos no lo podemos tocar y ver, pero lo podemos sentir, como por ejemplo las ondas sísmicas, cuando pasa un temblor, etcétera, la gravedad terrestre, el magnetismo, las explosiones artificiales, la electricidad terrestre y así sucesivamente. Entonces, de esto se vale para su estudio la geósfera. Muy bien, pasamos a la estructura. La estructura o las partes de la geósfera. O sea, está estructurada de acuerdo a su composición química, ¿no? Lo vamos a dividir la geósfera en tres partes. Y también lo vamos a subdividir en 6 subcapas.
Entonces tenemos acá, por ejemplo, la corteza terrestre, el manto terrestre. La corteza terrestre es de color azul y verdecito que observa. El manto terrestre es el color anaranjado aquí, ¿no? De mayor espesor. Y el núcleo es el color amarillo. Entonces, el manto terrestre es llamado también litosfera, porque ahí abundan cantidad de piedras. Comprende su volumen de la corteza terrestre es 2% y tiene una masa de 1%, y su espesor es de 5 a 60 kilómetros. Mientras que la corteza terrestre también se subdivide en dos subcapas, como por ejemplo podemos observar cian, llamado también corteza continental. En esta capa abundan las piedras granito, cima, llamada también corteza oceánica. En esta capa abunda cantidad de piedritas basal. ¿Bien? El manto terrestre de color anaranjado que podemos observar aquí. Entonces, el manto terrestre es llamado también mesósfera porque está en el medio de la corteza terrestre y el núcleo. Muy bien. Comprende, ¿qué cosa? Que el volumen es de 82%, es mayor. Su masa es 65% y su espesor es de 2.850 kilómetros. También se subdivide en dos subcapas, que es el manto superior y el manto inferior. El manto superior, acá, el manto superior es llamado también astenosfera y el manto inferior es llamado también pirosfera. Pasamos al núcleo. En el núcleo es el color amarillito, acá, ¿no? Como la yemita de un huevito. Entonces, llamado también nife, o también endosfera, barisfera, siderosfera. Comprende el volumen del 16%, su masa es 33% y su espesor es 3.470 kilómetros. También se subdivide en dos capas, subcapas, núcleo externo y el núcleo interno. El núcleo externo es llamado también barísfera y el núcleo interno llamado también endosfera, ¿correcto? Entonces, esto es la estructura de la geósfera, pero la geósfera también está compuesto, ¿no?, por diferentes minerales. Lo más que abundan en la geósfera son, por ejemplo, el hierro con 35%, el oxígeno con 29%, el silicio con 17%, y otros elementos como magnesio, aluminio, etcétera, el 19%. Muy bien, ahora pasamos a vamos a hablar de cada una de las capas. Muy bien, la primera capa de la geósfera es la corteza terrestre. Entonces, ¿cuáles son las características de la corteza terrestre? Las características de la corteza terrestre, ¿no?, dice que es la capa superior de la geósfera, llamada también litosfera, oxísfera o costra. Oxísfera porque abunda cantidad de oxígeno. Gracias a eso nosotros podemos respirar, no simplemente nosotros, sino las plantas, los animales, etc. ¿Por qué también costra? Porque es una capa delgadita. Sobre esta capa, dice también, el hombre realiza todas sus actividades económicas, como las actividades productivas, las actividades, ¿no?, extractivas, las actividades transformativas y las actividades distributivas. Muy bien, está constituido de rocas que a su vez conforman las placas tectónicas y suelos. Su espesor es variable entre, ¿no?, de 5 kilómetros a 60 kilómetros, como hemos mencionado anteriormente. Representa el volumen de ¿cuánto? El 2%. Se encuentra dividida en dos subcapas que, como ya hemos mencionado, como el cial y cima. Cial hemos dicho que era la parte continental
y cima la parte oceánica, ¿no? Es una capa delgadita que está sostenida por la astenosfera, o sea, acá y viene el manto. Si ustedes ven acá, esto es ya el manto del color anaranjado y esto es la litosfera, o sea, la litosfera o la corteza terrestre. Esta parte es cima y esta parte de las montañas, de la parte del continente, son las llamado cial. Entonces, hablamos de las dos subcapas. La corteza terrestre o litosfera. ¿Cuáles son las subcapas? Hemos dicho que es cial y cima. Cial, ¿por qué? Porque en ¿no? Abunda, ¿qué cosa? En esta región abunda cantidad de silicato, o sea, el silicio más aluminio, ¿no? Y por eso se le denomina como la capa granítica o granito, o llamado también como la corteza continental. Cima, ¿no? Silicio más magnesio, y se le denomina como la corteza oceánica o también como la capa basáltica. Atentos porque viene la práctica. Muy bien, cial. Hemos dicho silicio más aluminio, ¿no? Llamado también como la corteza continental. La roca que más abunda es el granito. El cial sirve de base a los ríos, como podemos observar aquí, a los ríos y a los lagos. Es la base que sirve, ¿no? Es la corteza continental porque sobre el cual, ¿quién vive? El hombre, y realiza todas sus actividades, ¿no? Aquí también la temperatura, ¿no? Es de aproximadamente 430 grados Celsius. Como podemos observar aquí, esta es la parte del cial de las montañas. La cima, ¿no? Acá está la cima, como pueden observar aquí. La cima está compuesto por silicio más magnesio, ¿ya? ¿Por qué? Porque predomina la mayor cantidad de los silicatos y de magnesio. De ahí su nombre, ¿no? Entonces, sobre ella, ¿qué cosa? Descansan los océanos. Mira, pueden observar, sobre ella descansan los océanos. O sea que la cima prácticamente es el soporte de ¿quién? El soporte de los océanos. La roca que abunda más es el basalto. En esta región la temperatura ya alcanza aproximadamente pues a 1200 grados Celsius, ¿correcto? Acá está, cima, no se olviden, en la corteza oceánica y cial en la corteza continental. Bien, pasamos a la segunda capa, el manto terrestre. ¿Qué es el manto terrestre? El manto terrestre es llamado también mesósfera. ¿Por qué? Porque está en el intermedio de la corteza terrestre y el núcleo. Dice que es la capa intermedia de la geósfera porque se ubica entre la litosfera y el núcleo. Sabemos que la litosfera es la corteza terrestre. Es llamada también mesósfera y está conformada por rocas cuyo estado varía entre semisólido y el líquido, debido a las altas temperaturas acá, porque aquí vamos a encontrar qué cosa, ya la magma, ¿no? De los volcanes. ¿Cuánto de espesor tiene? 2.850 kilómetros. Y está compuesto principalmente por hierro, calcio, aluminio, sodio, potasio, titanio, etcétera, etcétera. Representa el volumen de ¿cuánto? De 82% de la geosfera. Y también se subdivide en dos subcapas. ¿Cuáles son? ¿No? Hemos dicho el manto superior, que es la astenosfera, y el manto inferior, que era la pirósfera, ¿ya? Pirósfera. Entonces, de aquí para acá es el manto terrestre, y de para acá para allá es el manto, ¿no? Ya es la parte de la litosfera o la corteza continental. Cada línea es una discontinuidad, ¿no? Esta línea, por ejemplo, que vemos es la discontinuidad de repetir, que más adelante lo vamos a observar. ¿Cuáles son las subcapas del manto terrestre?
Las subcapas del manto terrestre, hemos dicho, el manto externo y el manto interno. El manto externo también era llamado astenosfera, porque dentro de la astenosfera están las rocas semilíquidas, porque es el inicio de, ¿qué cosa? De los volcanes. Aquí vamos a encontrar, ¿qué cosa? La magma. Su espesor es de 900 kilómetros. En el manto interno, llamado también pirósfera, aquí las rocas, ¿no?, son sólidas y elásticas, ¿no? Prácticamente es la base o el fondo de los volcanes. Su espesor es de 2000 kilómetros. Muy bien, la astenosfera o el manto superior, muy bien. ¿Cuáles son sus características del manto superior? Dice, aquí encontramos, ¿qué cosa? Aquí encontramos corrientes convectivas de magma, que quiere decir la magma de los volcanes, sobre el cual va a flotar, ¿qué cosa? Las placas tectónicas, ¿no? Las placas tectónicas. Es debido a las corrientes convectivas de magma que las placas tectónicas se van deslizando, se van moviendo. Debido al deslizamiento de estas placas tectónicas, se genera, ¿qué cosa? Los movimientos sísmicos. Como podemos observar aquí, por ejemplo, que estoy señalando con el cursor, esta es la astenosfera, ¿no? En la astenosfera, donde que va a iniciar, ¿qué cosa? Ya la magma. Está en constante movimiento la magma y por lo tanto genera, ¿qué cosa? El deslizamiento de ¿qué? De las placas tectónicas, ¿ya? Aquí. Muy bien, entonces, dice la temperatura llega, o sea, la temperatura ya es más alta, ¿no? De 1800 grados Celsius. La pirósfera, o llamado también manto inferior. El manto inferior es considerado el fondo de ¿qué? El fondo de los volcanes. Como pueden observar acá, el fondo de los volcanes. La temperatura alcanza aproximadamente aquí ya 2900 grados Celsius, ¿no? Mientras, por ejemplo, si vemos la diferencia, ¿no? La astenosfera, ¿no? Aquí se encuentra, ¿qué cosa? Hemos dicho la magma, que da origen, ¿qué cosa? A los volcanes, ¿no? El magma forma, ¿qué cosa? El magma forma las corrientes convectivas. Gracias a estas corrientes convectivas, las placas tectónicas están en constante deslizamiento o movimiento, que pueden generar, ¿qué cosa? Los movimientos sísmicos o las ondas sísmicas. Muy bien, mientras que la pirósfera, ¿no? Llamado también manto inferior o interno, son materiales que se encuentran ¿en qué? En estado sólido, ¿ya? Por eso se le considera como el fondo de los volcanes. El núcleo, o llamado también NIFE, ¿ya? El núcleo, o llamado también NIFE, es la capa más profunda de mayores temperaturas, ¿no? De la geósfera, es llamada también NIFE porque en su composición, ¿no? Se encuentra, ¿no? Cantidad de níquel y el hierro. Por eso se denomina NIFE. Aquí se registran las más altas presiones, por ese motivo se le llama barísfera, ¿ya? Representa ¿cuánto el volumen? El 16% de la geósfera. También podemos observar ¿qué cosa? Dos subcapas, ¿no? Este es el núcleo, ¿no? Parece yema de un huevo, ¿acá? Y por ejemplo, esta partecita que están viendo es el núcleo interno, llamado también endosfera. Y esta parte, la más amarillita, acá pueden observar, ¿no? Amarillo patito que le llaman, bien, es la parte del núcleo externo, llamado también barísfera. Si ustedes se dan cuenta, ¿no? Las capas de la geósfera, mira, de acá lo que estoy señalando es la corteza terrestre. Este marroncito que ustedes observan son las placas tectónicas, ¿ya? Las placas tectónicas. Se van deslizando, se van moviendo gracias a ¿qué? Gracias a las corrientes convectivas que generan aquí, ¿no?
¿Cómo se llama esto? El manto, ¿no? La astenosfera, ¿no? Este es el fondo de los volcanes, ¿no? La corteza es una capa súper delgadita. Muy bien, entonces, vamos a hablar de cada una de las subcapas del núcleo. Acá está, el núcleo externo. El núcleo externo hemos dicho que también es llamado también, ¿no? Barísfera, ¿ya? Llamado también barísfera, se encuentra en estado líquido y alcanza una temperatura aproximadamente de 5000 grados Celsius, ¿ya? Como podemos observar aquí. En cambio, el núcleo interno, llamada también endosfera, se encuentra en estado sólido y soporta pues la mayor presión, ¿ya? Soporta la mayor presión, o sea, soporta presiones que aquí vamos experimentando. Las discontinuidades. ¿Qué son las discontinuidades? Dice que son las regiones de transición entre las capas y las subcapas de la geósfera, lo que se van separando de cada uno. Si nosotros regresamos acá, por ejemplo, estas capas, ¿no? 1, 2, 3, 4 y 5, ¿no? 5 que van separando de las 3, ¿no? Por ejemplo, de las 3, ¿no? Divisiones y de las 6 subdivisiones. Entonces, vemos, por ejemplo, a ver, dice que las discontinuidades se separan en primer orden y el segundo orden. El primer orden está, por ejemplo, el Morovici, ¿no? Por ejemplo, acá está, este es el primer orden, la discontinuidad de Morovici. La discontinuidad de Morovici lo va a separar, ¿qué cosa? Entre la corteza terrestre y el manto. O sea que separa la corteza terrestre y el manto terrestre. Mientras que la discontinuidad de Gutenberg va a separar el manto terrestre con el núcleo. Por eso están las divisiones. O sea, en el primer orden, las discontinuidades, ¿no? Por ejemplo, el Morovici separa la corteza terrestre del manto terrestre, mientras que la discontinuidad de Gutenberg lo separa el manto terrestre y el núcleo. Ahora viene el segundo orden, que son las capas, ¿no? Las subcapas, ¿no? Las 6 subcapas. ¿Cuáles son, por ejemplo? La discontinuidad de Conrad va a separar el cial con el cima. ¿Se acuerdan? El cial con el cima. ¿Separa qué cosa? La discontinuidad de Conrad, y esta discontinuidad es la más superficial. ¿Ya? Superficial. Por eso dice, es la más próxima a la superficie terrestre. La discontinuidad de Repeti, ¿no? La discontinuidad de Repeti va a separar entre la astenosfera y la pirosfera, ¿ya? Esta discontinuidad separa la astenosfera con la pirosfera. Y, por último, la discontinuidad de Weicher o Lehmann va a separar el núcleo externo del núcleo interno, ¿correcto? Entonces tenemos el primer orden de las discontinuidades, las capas mayores, y las discontinuidades del segundo orden, las subcapas menores. ¿Correcto? Entonces, bien entendido. Entonces, pasamos a la práctica, chicos. Aquí sí quiero que participen todos. Ah, perdón, me olvidaba de las rocas todavía. Muy bien, por de la litosfera, ¿no? Cuando hablamos de la litosfera estamos hablando de las rocas. Dice que las rocas son agrupaciones minerales de diferentes clases en proporción variable. Dice que las rocas se van a clasificar de acuerdo a su proceso. Entonces vamos a encontrar, por ejemplo, las rocas magmáticas, ¿no? Aquí donde se encuentran las rocas magmáticas de la magma, ¿no? Enfriamiento de las rocas fundidas, dice. También vamos a encontrar las rocas metamórficas, que observan aquí, metamórficas, ¿no? Donde que son las rocas plutónicas, etcétera, ¿no?
de altas, ¿qué cosa? De altas presiones y temperaturas sin fusión, ¿no? Y también hablamos de las rocas sedimentarias, ¿no? De la erosión y de los sedimentos. Acá, por ejemplo, vamos a encontrar. Entonces, esas son las rocas. Ahora sí pasamos a la práctica antes que nos gane la hora. Ahora sí quiero la participación de ustedes. Les doy a ver para que ustedes lo vean, ¿no? Para que lo vean ustedes. A ver, por favor. Les doy un minuto para que ustedes puedan leerlo y va levantando la manito y va participando. Tenemos 10 minutos. ¿Quién es el primero en participar? ¿Ningunos? A ver. ¿Quién me dice? A ver, ¿quién me dice? Si no tienen audio, por favor, por mensaje escriban. Las explotaciones mineras o tajo abierto de nuestra, ¿no? De nuestra patria, o sea, de nuestro territorio, o sea, de acá del Perú. No, profesora. Ya. A ver, dime, hijo. ¿En qué capa está? Dime, las explotaciones mineras a tajo abierto de nuestra patria se encuentran en la capa llamada... Cima. No, pues... Otro. ¿Dónde el hombre desarrollaba todas las actividades económicas? ¿En la cima o en Cial? Cial. Cial, muy bien, Richard. ¿Ya? Las explotaciones mineras, estamos hablando de que el hombre desarrolla todas sus actividades económicas. ¿Qué tipo de actividad es esto? Extractiva, minera. Entonces, ¿dónde desarrolla? Sí que la capa forma general es la corteza terrestre, pero específicamente es en Cial, ¿correcto? 1, Cial. En la corteza continental abunda la roca... Basalto. Granito, muy bien. En la corteza continental es Cial, ¿se acuerdan? Abunda la roca, granito, muy bien. 3. Facilísimo. Es la capa más densa y profunda de la geósfera. Caliente, caliente. Núcleo interno. Muy bien, el núcleo interno o simplemente el núcleo. ¿Correcto? Porque acá te dice la capa más densa y profunda de la geósfera es el núcleo en forma general. 4. Una de las discontinuidades de la estructura interna de la Tierra es la de Morovici, ubicada entre, ¿se acuerdan el primer orden? Entre la corteza terrestre y la corteza terrestre y el manto terrestre. ¿Se acuerdan que separa? ¿No? Una de las discontinuidades de la estructura interna de la Tierra es la de Morovici, ubicada entre la corteza terrestre y el manto terrestre. ¿Correcto? Muy bien, vayan anotando porque después yo voy a mandar una práctica la próxima semana. 5. ¿Qué decir? Conrad, muy bien, Richard, ¿no? Es la estructura interna de la Tierra. El Cial está separado del cima por la discontinuidad de Conrad. Muy bien. Número 6. Si aquí era granítica, ¿se acuerda el granito? Basalto. Ya pues, capa de la geósfera compuesta por roca basáltica.
¿A qué capa me estoy refiriendo? Alternativas. Cial, cima, pirósfera, astenosfera. A ver, si la corteza continental, llamada también cial, que abunda en la capa, es la Hola, roca, cima. granito. Entonces, acá es lo contrario. Cima. Claro, la capa de la geósfera compuesta por roca basáltica es cima, ¿se acuerdan? O también, no me acuerdo de cima, puedo llamar que cima también se llama corteza oceánica, ¿ya? Corteza oceánica o cima, cualquiera de los dos, la respuesta. 7. Capa de la geósfera en la que se forman las corrientes convectivas, está en el manto, dentro del manto. La geósfera. La astenosfera, muy bien. La astenosfera. Correcto, Richard. Solamente escucho voz de Richard y de la discontinuidad más superficial de la geósfera. Ya salió esa pregunta. Esa respuesta, perdón. La discontinuidad más superficial de la geósfera es, ¿se acuerda que separaba el cielo y cima? Onda. Muy bien, Richard, Conrad, ¿ya? Discontinuidad más superficial de la geósfera es Conrad, muy bien. El núcleo es llamado también Núcleo interior. nife, correcto, porque muy bien, puede ser nife, endosfera, barísfera, siderósfera, etc. ¿Ya? El núcleo es llamado también, cualquiera de esas respuestas es correcto. El manto terrestre es llamado también Mesósfera. mesósfera, correcto. Si te pregunto, ¿la corteza terrestre es llamado también, Richard? Mesósfera. Litosfera, y así sucesivamente. Entonces, queridos estudiantes, hasta aquí ha terminado nuestra exposición. La próxima clase estaré elaborando una práctica de 20 preguntas, porque no vamos a tener clase en vivo, vamos a tener, ¿no? Por intermedio del video, pero en vez de hacer el video voy a hacer una práctica, ¿no? Así, y les voy a enviar, ¿no? Por la tarea para que ustedes me envíen, ya que suban a la plataforma. Puede ser para responder o para marcar, ¿no? Más fácil, ¿correcto? Entonces, que tengan un buen día, estimados estudiantes. Muchas gracias y bendiciones a cada uno de ustedes, Richard, ¿sí? Muy bien, Richard. Felicitaciones, Richard.